Yo les quiero decir que no es un programa grabado, porque miren, aquí está. Vestido diferente que ayer, así que no puede ser un programa grabado este. Está Luis Grach, que nos va a acompañar hoy domingo. Qué gusto, Luis, que estés con nosotros. Y en realidad te convocamos porque con la capacidad además que vos tenés para hacernos entender diferentes temas y diferentes fenómenos en algún sentido de lo que nos pasa a nosotros como sociedad, porque la psicología en algún punto va desde lo particular a lo general también, y en donde también la psicología advierte tendencias que después se manifiestan en las conductas de los individuos. Suponíamos que cuando vos vieras lo que pasó ayer, ibas a tener algún tipo de reflexión relacionado con esto. Y después a mí me gustaría derivarlo, si no te parece mal, a esta cuestión de la intolerancia permanente que existe en la sociedad, fundamentalmente en la nuestra, y de los episodios violentos que han ocurrido en la calle, ¿no? Entre, por ejemplo, automovilistas, entre automovilistas y motociclistas. Pero queremos escucharte, a ver qué te pareció lo que pasó ayer en Luján. Primero, si bien yo no soy sociólogo, tengo una idea general acerca de lo que son las tribus urbanas que me gustaría, digamos, compartir esos conceptos. Todos nosotros vivimos dentro de una cultura que se llama cultura dominante. Dentro de las culturas dominantes, de pronto surgen grupos que se llaman subculturas o tribus. La palabra tribu viene de trivia, que quiere decir grupo, y urbana, de urbi, que son ciudades, o sea, grupos urbanos que se unen fundamentalmente por dos o tres razones. Porque comparten una vestimenta, un estilo de vestimenta, porque comparten hábitos comunes, como puede ser en este caso el motociclismo, y porque comparten un estilo de vida y lugares de reunión. Se reúnen en determinados lugares. No todas las tribus están en contra de la cultura dominante. Generalmente son una especie de ecosistema de ideas que funcionan de forma paralela, que se diferencian de la cultura dominante, pero que no están en contra. Eso es una subcultura. Cuando el grupo, la tribu, está en contra de la cultura, por ejemplo, el grupo de los skinheads, que están en contra de la religión, que son nazis, declaradamente y abiertamente nazis, eso ya es un grupo que se llama de contracultura, no una subcultura. Ahora, ¿por qué un individuo participa de una tribu urbana? Un individuo participa de una tribu urbana porque no solamente comparte esto que yo decía antes de la vestimenta, de los hábitos, y le gusta encontrarse con gente que piense parecido porque de algún modo refuerza su identidad. Es una manera, algo que pasa en las grandes ciudades, donde uno tiene una cierta tendencia al anonimato. Cuando uno nació y vivió en un pequeño pueblo, todo el mundo lo conoce, el almacenero, el ferretero, los vecinos. En cambio, en las grandes ciudades hay una especie de disolución de la identidad y todos queremos participar de tribus o de grupos. Quiero ahí hacerte una pregunta. Sí. Ese individuo que participa en una tribu urbana, cuando se separa de la tribu urbana, ¿es un individuo diferente? Es decir, a ver, estando en grupo, ¿adopta una personalidad o un carácter que no es el de él o sigue siendo el mismo? Cuando no forma parte de la tribu urbana, hay una parte de él que siente que su identidad está fortalecida porque yo soy yo, pero además tengo una pertenencia a la tribu. Yo soy yo, pero yo soy de Boca, yo soy yo, pero soy hippie, yo soy yo, pero soy emo. Sin embargo, en un trabajo que se llama Psicología de las Masas y Análisis del Yo, Sigmund Freud siguió el estudio de dos personas que se llamaban Le Bon y McDougall, donde estudió un fenómeno que se llama el fenómeno de masa. El sujeto, cuando forma parte de la masa, y cuando hablo de la masa no hace falta 100.000 personas en la Plaza de Mayo, una masa ya es más de 3, 4 personas o un grupo de una tribu urbana, el individuo en masa se anima a hacer cosas que individualmente no haría. ¿Por qué? Porque hay una relación que es una especie de relación hipnótica con el líder de la masa y una atenuación de los mecanismos de la represión. O sea, yo hay un montón de cosas que no las hago porque aunque tenga ganas de hacerlas, las reprimo porque me da miedo, porque mi yo
me dice esto no lo podés hacer porque está penalizado. Ahora, si de pronto yo formo parte de una masa, por ejemplo, una barra brava que sale de un partido de fútbol, los hooligans famosos, frustrados porque perdieron, entonces uno de ellos rompe una vidriera y automáticamente se produce ese fenómeno de masa donde el yo de cada sujeto se envalentona, se llena de omnipotencia y se anima a hacer cosas que solo no haría. Por eso es habitual que de pronto cuando hay un enfrentamiento de barras, alguno de ellos dice, bueno, vos venís solo, enfrentame solo, pero siempre el sujeto prefiere pertenecer a un grupo porque ese grupo lo respalda y además los grupos humanos se fortalecen y se cohesionan cuando tienen un enemigo en común. Nosotros tuvimos la triste experiencia, por ejemplo, de la Guerra de las Malvinas, y yo me acuerdo de la solidaridad, la cohesión, el patriotismo que teníamos todos los argentinos porque teníamos un enemigo en común que eran los ingleses, sí. O en algún momento que hubo intentos de confrontación con Chile, pasaba lo mismo. Todo grupo se cohesiona más cuando tiene un enemigo en común. Entonces, en esta particular situación, parece ser que las dos tribus de los tehuelches y los Angel Hells tenían esta confrontación histórica que de algún modo fortalecía a cada grupo dentro de sí mismo teniendo este enemigo en común. O sea que el individuo solo actúa de un modo diferente de cómo actúa dentro de la masa. ¿Por qué? Porque pero vos decís que te podés tirotear, discúlpame, pero vos decís que te podés matar a tiros solamente por una cuestión de rivalidad, porque no te gusta la campera, porque no te gusta que el otro tenga la cabeza rapada, porque digo, por eso te podés tirar 150 tiros. No, yo desconozco la historia particular de este eso grupo. Ya lo sé. Es muy posible que vos señalabas antes al comienzo que quizás hay una cuestión de dinero, quizás hay una cuestión de drogas, lo desconozco. O de venganza porque alguno le hizo algo a otro antes. Cuando está en juego eso, allí lo que está en juego es el ego, es el narcisismo. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son los más fuertes? ¿Quiénes somos los más machos? ¿Quiénes somos los que manejamos la situación? ¿Quiénes somos los que somos los dueños del territorio? ¿Quiénes somos los verdaderos representantes de tal grupo, de cual grupo? Lo mismo pasa dentro del seno de la barra brava. Dentro del seno de la barra brava hay disputas internas donde alguien quiere ocupar el lugar del líder, quiere destituir al líder. ¿Por qué? Porque en esos grupos la guerra es una guerra de egos y donde hay narcisismo, la cosa siempre se maneja con la teoría del poder. Hay un amo y hay un esclavo. ¿Y cuál es el sueño del esclavo? El sueño del esclavo es ser amo. ¿Y el amo? ¿Qué es lo que pretende el amo? El amo pretende perpetuar eternamente la gratificación narcisista que le produce ser el amo y señor, ser el dueño, ser el macho, ser el más importante, el más poderoso, el más lindo, el más rico. ¿Por qué? Porque lamentablemente la razón principal de las disputas que tenemos los seres humanos siempre es el narcisismo. Luis, siempre es el ego. Perdóname, te saco una especie de ramita respecto del tema que para mí por ahí es el tronco de la cuestión. Porque las comparaciones con otras sociedades siempre son odiosas. Sí. Pero evidentemente uno hace una propia autoevaluación respecto de cómo es una sociedad. En general, no hablemos de todo el país, pero por lo menos acá, en Capital, en Gran Buenos Aires. ¿Vos considerás que nosotros somos una sociedad violenta? ¿Se nota mucho un rasgo de violencia distintiva en la gente que vive habitualmente en el hombre común, el hombre medio? Mira, Néstor, yo creo que sí. Creo que el ser humano, lamentablemente, en la medida en que el narcisismo nos lidera, somos violentos. ¿Por qué? Porque hay una relación inversamente proporcional entre el narcisismo y la autoestima. Los budistas llaman al narcisismo ego y la ilusión de la ideología budista es la destitución del ego y de algún modo el psicoanálisis lo que se propone es la destitución del narcisismo. ¿Por qué? Porque
Siempre que yo quiero imponer mi voluntad, siempre que tengo una discusión con vos, siempre que hablamos de un tema y yo quiero hacer prevalecer mi opinión por sobre la tuya, lo que estoy tratando es de que mi ego venza al tuyo. Es el motivo principal de los conflictos en las relaciones societarias y sobre todo en las parejas. ¿Por qué? Porque muchas veces el ego nos impulsa a querer tener razón en vez de llevarnos bien. En los matrimonios, por ejemplo, se ve muy frecuentemente que ante una disputa uno es capaz de usar su inteligencia para defender sus argumentos, aunque sabe que está equivocado, porque siente como una claudicación de su ego darle la razón al otro. Por ejemplo, yo lo veo frecuentemente en los debates o en las posturas de los políticos. Rara vez uno encuentra que hay dos políticos de diferentes partidos políticos donde uno dice, a continuación de la opinión del primero, dice, en este punto tiene razón tal, yo lo veo un poco distinto. Permíteme que te interrumpa, voy a hacer un breve paréntesis.